Alumnas y alumnos de terceros de secundaria, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Esta es la asignatura de matemáticas y yo soy el profesor Marcial Rivera. Estudiaremos parte del aprendizaje esperado, calcula y explica el significado del rango y la desviación media. El propósito es resolver problemas reales que impliquen aplicar la desviación media. Les pedimos tener a la mano cuaderno, lápiz y goma. Y si alguien tiene una discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Y si están listas y listos, comencemos. La desviación media es un dato estadístico que indica la concentración o la dispersión de los valores de una variable. Comencemos por analizar dos grupos de números. El grupo A tiene los valores 10, 12, 23, 25 y 30. El grupo B tiene los valores 18, 19, 20, 21 y 22. Cuando se analiza el grado de dispersión respecto a la media aritmética, también llamada media o promedio, lo primero es conocer su valor. En el grupo A, la media aritmética es la suma de 10 más 12 más 23 más 25 más 30 entre el número total de valores, que son 5. La suma da como resultado 100, que dividido entre los 5 datos se obtiene 20. En el grupo B, la media aritmética es la suma de 18 más 19 más 20 más 21 más 22 entre el número total de datos, que son 5. El resultado de la suma es 100 y dividido entre 5 se obtiene 20. En ambos grupos, la media aritmética es la misma, pero el conjunto de datos no es igual. Una de sus diferencias es qué tan agrupados o dispersos están los datos respecto a la media aritmética. Se puede visualizar de la siguiente forma. Se ubica cada una de los valores del grupo A en la recta numérica, el 10, el 12, 23, 25 y 30. De la misma manera, se ubican los valores del grupo B en la recta numérica, el 18, el 19, el 20, el 21 y el 22. Por último, se ubica con un color diferente la media aritmética, la cual para ambos casos es 20. Decimos entonces que los datos del grupo A están más dispersos porque la distancia entre sus datos y el valor de la media es más grande en comparación con los demás, como se observa a continuación. Del 10 al 20 hay una distancia de 10 unidades. Del 12 al 20 hay una distancia de 8 unidades. Entre el 23 y 20 hay una distancia de 3 unidades. Este es el valor más cercano a la media. Entre 25 y 20 hay una distancia de 5 unidades. Entre el número 30 y el 20 hay una distancia de 10 unidades, que, junto con el primer valor, son los más alejados de la media aritmética. En el grupo B, los datos están más concentrados y su distancia entre la media y sus valores es menor. Del 18 al 20 hay una distancia de 2 unidades. Del 19 al 20 hay una distancia de 1 unidad. El número 20 coincide con el valor de la media y su distancia es 0. El número 21 está a una distancia de 1 unidad. El número 22 se encuentra a una distancia de 2 unidades de su media. Si se calcula la desviación media, se pueden comprobar las afirmaciones anteriores. La distancia de cada valor a la media se calcula con el valor absoluto de la resta de cada dato con la media aritmética. Así, para el primer valor del grupo A, se obtiene el valor absoluto de 10. Menos 20 es igual a 10, negativo, y su valor absoluto es igual a 10 positivo. Para el segundo valor, la distancia es igual al valor absoluto de 12 menos 20. El resultado de la resta es 8 negativo y su valor absoluto es 8. En el tercer valor, la distancia es igual a 23 menos 20. El resultado de la resta es 3 positivo y su valor absoluto es 3.
En el cuarto valor, la distancia es igual a 25 menos 20. El resultado es 5 positivo y su valor absoluto es 5. En el quinto valor, es igual a 30 menos 20. El resultado es 10 positivo y su valor absoluto es 10. La desviación media es el promedio de estas distancias, es decir, se suman 10 más 8 más 3 más 5 más 10 es igual a 36. Entre el número total de datos, que son 5, el resultado de la desviación media es de 7.2 unidades. Este valor de la desviación media es alto con respecto a la naturaleza de los datos, lo cual indica que existe una amplia dispersión de los mismos. Para los valores del grupo B, se sigue con la misma metodología. Se obtienen las distancias de cada valor con respecto al valor de la media aritmética. El valor absoluto de 18 menos 20 es 2. El valor absoluto de 19 menos 20 es 1. El valor absoluto de 20 menos 20 es 0. El valor absoluto de 21 menos 20 es 1. Y el valor absoluto de 22 menos 20 es 2. Después, se obtiene el promedio de estas distancias para conocer cuál es la desviación media. La suma de 2 más 1 más 0 más 1 más 2 es de 6 unidades. Entre el número total de datos, que son 5, se obtiene el resultado 1.2. Este valor de la desviación media indica que la mayoría de estos datos se agrupan cerca del valor de la media aritmética. Las dos afirmaciones anteriores también pueden ser observadas gráficamente. Si para cada grupo de datos construimos un intervalo sumando y restando el valor de la desviación media al valor de la media aritmética, la mayoría de los datos se ubican dentro de este intervalo. Para el grupo A, el valor de la media 20 menos 7.2 unidades de la desviación es igual a 12.8 y el valor de la media más 7.2 es igual a 27.2. Observen que la desviación media es alta con respecto a la naturaleza de los datos, lo cual coincide con una amplia dispersión de los mismos. Para el grupo B, el valor de la media menos 1.2 unidades de la desviación media es 18.8 y la media más 1.2 unidades es igual a 21.2. El intervalo formado es pequeño y coincide con la agrupación de los datos cerca de la media aritmética. Para caracterizar la distribución de un conjunto de datos, no basta con las medidas de tendencia central como la media aritmética. En el ejercicio anterior, ambos grupos de números compartían la misma media aritmética, pero la desviación media nos permite contemplar la información sobre los datos. En el grupo A, los datos eran dispersos respecto a la media, y en el grupo B, los datos eran muy cercanos a la media. Pasemos a un nuevo caso. Analicemos usar el valor de la media para la siguiente situación y tomar una decisión con base en la desviación media. La situación comienza así. El entrenador del equipo infantil de fútbol americano va a comprar los uniformes de todo el equipo, pero solo hay tallas chica, mediana y grande. Y como datos tiene la estatura de cada uno de los integrantes del equipo. En total son 11 integrantes. Sus estaturas se muestran en la siguiente tabla. Un jugador mide 121 centímetros, 2 miden 123 centímetros, 4 jugadores miden 124 centímetros, uno más mide 127 centímetros, 2 con 128 centímetros y el más grande mide 131 centímetros. Observen que el jugador de menor estatura mide 121 centímetros y el más alto mide 131 centímetros. El rango de los datos entre la estatura mayor y la estatura menor es 131 menos 121 igual a 10 centímetros. Se obtiene la media aritmética con los valores de la altura. Se suman todos los valores
121 más 2 veces 123 más 4 veces 124 más 127 más 2 veces 128 más 131 entre 11, que es el total de datos. La suma es igual a 1377, que dividido entre 11, el resultado redondeado es 125.2 centímetros. Ahora, vamos a generar la siguiente tabla con la distancia de las estaturas de cada jugador con respecto a la media aritmética. 121 menos 125.2 es igual a 4.2 negativo. Dos datos de 123 menos el valor de la media se obtiene 2.2 negativo. Cuatro datos de 124 menos 125.2 es igual a 1.2 negativo. 127 menos 125.2 se obtiene 1.8. Tres datos de 128 menos la media es igual a 2.8. Y el último, 131 menos 125.2 es igual a 5.8. Los valores negativos obtenidos significan que están por debajo del valor de la media y aquellos valores positivos están por encima de la media. Después se obtienen los valores absolutos de las desviaciones de cada una de las estaturas de los jugadores. El siguiente cálculo es la suma de todos los valores absolutos o distancias. 4.2 más 2 veces 2.2 más 4 veces 1.2 más 1.8 más 2 veces 2.8 más 5.8 suman 26.6 centímetros, que se dividen entre el número total de integrantes, que es 11. El resultado redondeado de la desviación media es 2.4 centímetros. El intervalo comienza en 122.8 centímetros y termina en 127.6 centímetros, en el cual se encuentra la mayoría de los datos. Una desviación de 2.4 centímetros indica que las estaturas son muy cercanas a la media. De este modo, decidir comprar la misma talla de uniformes mediana para todo el equipo es una buena decisión. Solo un integrante le va a quedar chico el uniforme y se tendría que comprar uno de talla grande. Ahora podemos hacer el mismo planteamiento, pero para el equipo de la Liga Mayor. En el caso de un equipo de la Liga Mayor de fútbol americano, los participantes tienen las siguientes estaturas. 3 jugadores miden 150 centímetros, 3 miden 176 centímetros, un jugador mide 192 centímetros, 2 jugadores 195 centímetros y los más altos son 2 jugadores de 205 centímetros de altura. La media aritmética de las estaturas es 179.1 centímetros si redondeamos a un decimal. Ahora calculen la diferencia entre cada estatura y el valor de la media aritmética. Con los datos, generen una tabla como la que se muestra y obtengan su valor absoluto. La suma de todas las distancias es igual a 193.1 y al dividirla entre los 11 datos analizados, da como resultado una desviación media con un valor redondeado de 17.6 centímetros, lo cual indica que cada valor está alejado de la media un promedio de 17.6 centímetros. Con una dispersión de datos de 17.6 centímetros, no sería una opción viable el comprar únicamente una talla cercana al promedio para todo el equipo. Una vez calculada y analizada la desviación media en las dos situaciones, el equipo infantil y el equipo de Liga Mayor, es posible visualizar los datos en sus respectivas rectas al mismo tiempo. En la primera recta se representan los valores de las estaturas del equipo infantil, la media aritmética en color amarillo, y desde ella
Se marca la distancia de la desviación media en ambas direcciones, construyendo el intervalo de color verde. Observen que el valor de la desviación media se aleja a una distancia corta de la media aritmética. En la segunda recta, la cual tiene una escala diferente para poder presentarla, el valor de la desviación media se aleja a una distancia mayor de la media aritmética, es decir, indica una mayor dispersión de los datos. La toma de decisiones informada es de gran ayuda para tener buenas decisiones y, en muchas ocasiones, el conocer más datos como la desviación media provee más herramientas para lograrlo. A continuación, se analiza el caso donde un ingeniero agroindustrial está buscando nuevos terrenos para productos de agricultura temporal, los cuales se producen gracias al ciclo de la lluvia y dependen netamente de ello, dado que la superficie de la tierra debe de mantener el agua y la humedad para conservar el cultivo. La agricultura temporal solo es posible si se conoce a ciencia cierta los siguientes aspectos: registros exactos de agua pluvial de la zona, es decir, cuánto va a llover, abundancia y regularidad de las lluvias, características de los suelos y fertilidad en el terreno a utilizar para la cosecha. El ingeniero tiene dos terrenos propuestos para el proyecto. Uno está en la zona oriente del país y el otro en el sur. En ambos terrenos se tienen los registros de agua pluvial con una cantidad de agua similar para el periodo comprendido de junio a octubre. En el primer terreno, la zona tiene un registro de 709.9 milímetros de agua pluvial en 5 meses. En el segundo terreno, el registro de agua pluvial es de 699.4 milímetros de lluvia en los mismos meses. La diferencia entre ambos está dentro del rango recomendado para el proyecto. Se sabe que 1 milímetro de agua de lluvia equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado. Ambos terrenos tienen la cantidad de agua adecuada para el proyecto de agricultura temporal. Ahora, calculen la desviación media, dado que el promedio de milímetros de precipitaciones no proporciona información suficiente para la toma de decisiones sobre el mejor terreno a comprar. El registro de precipitaciones por mes en cada uno de los terrenos se muestra en la siguiente tabla. El primer terreno, en el mes de junio, se registran en promedio 155.7 milímetros de agua pluvial. En julio, el promedio es de 176.5 milímetros de agua. En agosto, el promedio es de 165.7 milímetros. En septiembre, de 145.1 y en octubre el promedio fue de 66.9 milímetros. Para el segundo terreno, en el mes de junio, se registraron 215.8 milímetros de agua pluvial. En julio fue de 67.9 y para agosto de 36.5 milímetros. En septiembre de 89.2 milímetros y en octubre el promedio fue de 290 milímetros. Se conocen los promedios mensuales de agua de lluvia en ambos casos para los 5 meses. En el primer terreno, el promedio en 5 meses es de 142 milímetros de agua pluvial, redondeado, y en el segundo terreno, el promedio es de 139.9 milímetros, también redondeado. Con estos datos se obtienen las desviaciones respecto a la media. Al analizar las desviaciones medias por mes en cada terreno, se tiene, en el mes de junio, para el terreno 1, se desvía de la media a una distancia de 13.7 milímetros de agua pluvial. En el terreno 2, se desvían 75.9 milímetros de agua pluvial de su media. En el primer mes, la cantidad de agua pluvial que favorece al proyecto es en el terreno 1. En el mes de julio, para el terreno 1, se desvía una distancia de 34.5 milímetros de agua pluvial del valor de la media.
Para el terreno 2 se desvían 72 milímetros de agua pluvial del valor de la media. En este mes, las cosas no son favorables para ninguno de los dos terrenos. En el primero cae mucha agua y en el segundo cae muy poca. Ambos valores están muy dispersos respecto a su media. En el mes de agosto, en el que el terreno 1 se desvía 23.7 milímetros y vemos un decremento de 10.8 milímetros de agua pluvial con respecto al mes pasado. En el segundo terreno, la desviación con respecto a la media es muy grande, 103.4 milímetros de agua pluvial menos que la media. En este caso, el mes de agosto resulta más favorable en el terreno 1 que en el terreno 2. Para el mes de septiembre, en el terreno 1, la desviación es de tan solo 3.1 milímetros de agua pluvial. Es un valor muy cercano a su media. En el terreno 2, nuevamente llueve por debajo de la media 50.7 milímetros de agua pluvial. Mientras que en el terreno 1 se presentan las condiciones idóneas para el proyecto de agricultura temporal, en el terreno 2 ya son 3 meses que se encuentra muy por debajo de la media. Por último, en el mes de octubre, el terreno 1 se presenta una disminución significativa con respecto a la media, quedando 75.1 milímetros de agua pluvial por debajo de la media. En el terreno 2, la lluvia vuelve a ser muy abundante. Se desvía 150.1 milímetros de agua pluvial por encima de la media, mientras que en el terreno 1, la disminución en la cantidad de agua pluvial no afecta mucho al proceso final en la agricultura de temporal. Por el contrario, un exceso de agua en los sembradíos después de meses de poca agua no hace la diferencia para los cultivos. Después de analizar los datos, se intuyen algunos resultados respecto a la desviación media. La desviación media en el terreno 1 es más pequeña que en el terreno 2. Los datos del terreno 2 están muy alejados de su media, es decir, las lluvias no son tan constantes como para tener el suelo húmedo y conservar los sembradíos. Falta corroborar los resultados de las desviaciones de cada terreno con respecto a su media y así confirmar los datos intuidos con las observaciones. Como desafío de la lección, obtengan con calculadora o a mano los cálculos de la desviación media de cada terreno. Construyan el intervalo a los lados de la media y verifiquen qué tan dispersos están los datos. Comenten con sus compañeros y profesores los resultados de ambos terrenos y busquen datos diferentes entre sus resultados a fin de identificar errores o posibles variaciones debido al uso de los decimales en los resultados. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. Soy el maestro Marcial Rivera y nos seguimos viendo aquí. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono